Una de las cosas que más amo de los videojuegos es la capacidad que tiene para generar emociones al jugador, como ningún otro medio de entretenimiento puede hacer. Seguramente ya has de haber escuchado esta afirmación en algún otro lugar, pero creo fielmente que esto es verdad y creo que ustedes compartirán conmigo esa idea. También existe gente que puede catalogar los videojuegos como arte, pero esto es algo que siempre ha estado en debate entre los puristas del arte y nosotros los gamers. Lo que sí es que los videojuegos en todo su conjunto podría tomarse como un compendio de obras de arte que se juntan para crear otra cosa, en este caso, un videojuego. En este momento se te han de venir a la mente videojuegos que podrían catalogarse como obras de arte y que generan sentimientos bastante fuertes al jugador, pero a mí en lo personal siempre hay uno que destaca del resto, la saga de The Legend of Zelda. Por lo que me gustaría hablar de esta saga, de cómo después de 36 años desde la salida del primer juego nos sigue maravillando y siendo relevante no solo para los fans de Nintendo, sino para la industria en general. Soy Pivo y esto es... El primer Zelda salió en el año 1986 para la NES, y a partir de ahí Nintendo no dejaría una consola sin al menos un Zelda. Es una de las IPs de Nintendo más importantes junto a Mario y Super Smash Bros., además de ser una de las más reconocidas por la crítica de videojuegos. Pero, ¿qué es lo que hace que The Legend of Zelda sea tan reconocido? Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué tal desde el principio? La saga Zelda es el papá de muchas de las franquicias grandes del medio. La aventura del primer juego asentó las bases de lo que estaba por venir, creando una especie de mapa abierto para explorar y que podíamos superar los calabozos de manera no lineal, completándolos de la forma en la que quisiéramos. Luego se volvió algo más lineal, pero esta idea fue retomada por Breath of the Wild bastantes años después. En el primer y segundo juego teníamos la historia clásica de salvar a la princesa de las garras de Ganon. Al ser juegos tan largos, con varios calabozos, se implementó una forma de guardar las partidas dentro de los cartuchos. No digo que fue creado por Zelda, pero estos dos juegos fueron pioneros en el guardado de partidas. Con el paso del tiempo llegarían bastantes más juegos de la saga, teniendo actualmente unos 19 juegos canónicos, tomando Oracle of Seasons y Oracle of Ages como uno. Cada uno de los juegos con una identidad propia, que hace fácil diferenciarlos del resto. También existen algunos spin-offs, pero son hechos por otras compañías externas a Nintendo y no forman parte del canon. Después retomaremos qué hace tan especial a cada juego. Ahora me gustaría hablar del canon. Si estás un poco familiarizado con esta saga, o al menos has jugado 3 juegos de esta, sabrás que la saga de Zelda es un maldito caos en el canon, ya que cada juego parece completamente independiente al anterior, teniendo un nuevo protagonista y personajes de apoyo en cada uno de ellos, haciendo que en el pasado los fans no tuvieran idea que todos los juegos estaban interconectados, fuera de algunas referencias a personajes de otras entregas o locaciones parecidas. Claro, existen excepciones, como en el caso de Ocarina of Time y Majora's Mask, que es una secuela directa, y la trilogía de Toon Link, así me gusta llamarla, con Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Pero no fue hasta Skyward Sword que todo salió a la luz. Se publicó una línea del tiempo con todos los juegos, poniendo al principio el último juego lanzado hasta esa fecha, o sea el mismísimo Skyward Sword. Y a partir de ahí siguieron con otros juegos hasta Ocarina of Time, creando de manera muy genial 3 líneas temporales, ya que con el cagadero que hizo Link en Ocarina of Time, las líneas se partieron. Una donde el héroe fue vencido por Ganon, otra donde venció a Ganon pero desapareció, y otra donde Link es devuelto a su línea temporal de niño. Esto me voló la cabeza cuando lo vi, porque en realidad la mayoría de las cosas cuadraban muy bien, por menciones en los juegos o algunas locaciones destruidas en estos, pero luego llegó Breath of the Wild. Hablemos un poco del último juego de la saga,
el gran Breath of the Wild. En lo personal sé que es un juegazo que refrescó la franquicia de Zelda cambiándola de algo lineal a un mundo abierto, con mecánicas nuevas y una gran historia. Pero a mí casi no me gustó. Sí, ya sé lo que van a decir. ¿Cómo puedes ser fan de Zelda y no gustarte el Breath of the Wild? Bueno, pues déjenme les explico. De una manera muy subjetiva. A mí los mundos abiertos casi no me gustan. Siento que hay una necesidad actualmente en la industria de volver todos los juegos a mundo abierto. Ahí tenemos a Mario, Sonic, Zelda, Halo, Gears. Y puede que en un futuro existan más juegos que cambien a este género. Pero algunos no lo necesitaban y terminan haciéndolo mal. No digo que Breath of the Wild lo haya hecho mal. Es solo que estaba muy acostumbrado a la forma clásica. Y los mundos abiertos me abruman un poco, teniendo tantas cosas que hacer y tan poco tiempo libre. Sí, creo que es eso. Necesitan mucho tiempo para sacarle el juego a este tipo de juegos. Y actualmente no tengo el tiempo como antes, que podía pasar horas explorando New Vegas o Skyrim. Pero bueno, ya me fui por las ramas. Zelda Breath of the Wild es un gran juego. El aporte que le hizo a la franquicia es innegable, y para mi mala suerte los próximos juegos serán así de ahora en adelante. Tal vez en un futuro le dé otra oportunidad, porque en realidad no quiero dejar de lado esta saga, que se podría decir que es mi favorita. La exploración en el juego es exquisita, la manera de desplazarte por el mapa es genial, el sistema de combate también mejoró, la historia es hermosa, la banda sonora es destacable, el diseño de mazmorras es muy bueno. Maldita sea, tengo que conseguirlo para Switch. Volviendo al canon y Breath of the Wild, actualmente no tenemos claro a qué línea pertenece, porque hay menciones a muchos otros juegos, pero no queda ninguna línea, haciendo pensar a los fans que tal vez sea otra línea temporal ajena a las otras tres que ya les había hablado. O un punto de convergencia de las tres líneas, quién sabe. Esperemos que Tears of the Kingdom esclarezca algunas dudas. Ahora mismo el canon se sigue expandiendo con mangas y libros, aunque de una manera más controlada, no como otras sagas que sí les vale madres. Pero bueno, a lo que vinimos y que le da título a este video. Para mí, los juegos de la saga Zelda son una maldita obra de arte. Desde la creación del mundo en cada juego, las costumbres de los habitantes o de las diferentes razas que componen el mundo, el lore, que no es ningún desperdicio, el diseño de las mazmorras, los puzzles, las referencias a varias culturas del mundo real y cómo cada templo tiene una identidad propia con una música que va acorde al templo. ¿Y qué música? La música de Zelda es muy especial. Puede que sean melodías simples, pero que vienen cargadas de tantas emociones que es imposible ignorarlas. En su mayoría han sido compuestas por Koji Kondo, y la verdad es que la música de este compositor puede resumirse en memorables. Pero, ¿qué sería de una buena música si no lo acompañan momentos que puedan elevar de manera exponencial estas emociones que generan? Y Zelda los tiene, claro que los tiene. Esos momentos épicos en donde te enfrentas a un enemigo imponente después de haber pasado un templo complicado y luego después llega la calma y toca tomar eso por lo que llegaste en primer lugar. Cuando sales a campo abierto sin saber qué te vas a topar más adelante, qué clase de enemigos o recompensas encontrarás, y cómo te las arreglarás para superarlas siendo tú solo uno contra muchos esbirros. O los momentos tristes donde te encuentras a un personaje que es importante para Link, una amiga de la infancia que no volverás a ver, ya que tú desapareciste tiempo atrás dejando la tierra de Hyrule a merced del villano, y que tiempo después tu amiga desaparece, pero tienes la oportunidad de salvarla, aunque solo para después despedirte de ella, porque se volvió un sabio y no puede volver a estar contigo. O qué tal después de una batalla, en la que tu compañera de viaje estaba muy débil, y tú sientes una desesperación tremenda por tratar de llegar lo antes posible con la princesa, para que te regrese a tu forma humana, donde tienes que entrar en el castillo, evitando que te vean los habitantes de este,
hasta llegar a las mazmorras, para enfrentarte a los enemigos que ahí se encuentran. Y cuando llegas, la princesa se sacrifica para salvar a tu compañera, ya que no te puede devolver a tu forma original, pero al menos sí les da una pequeña oportunidad para que Link pueda salvar el mundo. Todos estos momentos es lo que hace que Zelda sea tan memorable. Sé que como estos hay más momentos que se te vengan a la mente. Me gustaría que los compartieras en los comentarios. Pasando a otro tema, el diseño de niveles en Zelda es algo a destacar. En este punto he de decir que no todos los templos de la saga Zelda son buenos o disfrutables. En lo personal, los niveles acuáticos no son mucho de mi agrado. Y no es por lo que estás pensando. Pero de hecho, aunque no todos sean buenos, en su mayoría sí lo son. Casi todos son de la siguiente manera. Llegas a una zona nueva, encuentras la manera de acceder al templo. Ya en el templo existen zonas bloqueadas para el jugador. Encuentras a un mini jefe que te da un nuevo ítem para poder acceder a esas zonas bloqueadas. Te enseñan a usar el nuevo ítem. Llegas con el jefe, que normalmente lo vences con ese ítem, y te dan la piedra, el sello o lo que sea por lo que viniste, y sigues a la siguiente zona. Así como lo conté, puede que no sea algo tan interesante, pero la realidad es que todo en conjunto, la música, el apartado artístico y los puzzles para seguir avanzando en el templo, lo vuelven algo muy disfrutable, y todo esto acompañado con el diseño de niveles. Normalmente tienes un mapa del templo y lo vas desbloqueando poco a poco, llenando las zonas en las que sí tienes acceso, completando puzzles con los ítems que obtuviste en templos anteriores o con las mecánicas propias del juego, las cuales forman parte esencial en estos escenarios. Cada juego se destaca por ciertas mecánicas, ya sean los viajes en el tiempo, las máscaras, el convertirte en lobo, el navegar por el mar, en un tren, por los aires, en una ave, que te puedas cambiar de tamaño, o que te puedas multiplicar, o convertirte en una pintura, en una caricatura bien culera, o una tablet que te da diferentes habilidades, entre otras cosas. Esta es una manera muy vaga de decirlo, ya que existen todavía más mecánicas dentro de los juegos, como en Breath of the Wild, que tienen bastantes más mecánicas. Pero si hablamos de un gran diseño de niveles, tenemos que hablar de Ocarina of Time. El primer Zelda que jugué fue, como muchos, el Ocarina of Time. Verán, como yo había dicho, mi primera consola fue el Nintendo 64, y ahí mi juego favorito fue el Mario 64. El Zelda no lo jugué hasta muchos años después, en una Xbox. Sí, en una Xbox clásica, shipeada, para poder correr juegos de Nintendo 64, Super Nintendo y Neo Geo. Ahí fue donde me pasé el Ocarina, y uff, qué juego. Considerado como uno de los mejores juegos de la historia, y siendo uno de los 3 grandes juegos que salieron en el año 1998, junto a Half-Life y StarCraft 2. Qué buen año para los videojuegos fue ese, además de ser el año en que yo nací. Me enamoré de la saga después de este juego, sobre todo de la música. Me aprendí varias canciones en guitarra, escuchaba la banda sonora como música normal, como todo un friki, pero en realidad lo que más me gustó fue la historia. Cómo después de viajar en el tiempo, cuando nos quedamos encerrados en el templo del tiempo, todo cambia. Antes siendo todo vivo y bonito, cambia a un ambiente más lúgubre y desesperanzador, donde personajes que eran importantes para Link de niño murieron, pero aún así vuelven en nuestra ayuda para vencer a Ganondorf. La importancia de este juego en la historia de los videojuegos viene dado en el gran trabajo que hicieron los desarrolladores para cambiar lo que ya se había visto en los Zeldas en 2D al 3D, y cómo se las arreglaron con el sistema de combate para que sea algo intuitivo y sobre todo algo divertido. Además de que este sistema sigue hasta nuestros días, como es el ejemplo del GOTY, Elden Ring, aunque claro, en este está más pulido. The Legend of Zelda es una gran saga. Todas las cosas que dije anteriormente son las razones por las que considero que todos deberían de jugar a algún Zelda al menos una vez. Es una de esas sagas que, aunque conservadoras hasta cierto punto, se podría decir que no ha tenido un mal juego,
ya que la mayoría de las entregas son cuando menos disfrutables y divertidas, y que gracias a todo el apartado artístico y el valor que tiene la industria, lo considero una obra de arte.